Y hoy es martes, esto es La Cita con Manolo Gavira, portavoz parlamentario de Vox. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días y encantado de estar con vosotros nuevamente. Y si hoy es cualquier día, siempre juntos, aquí estamos Antonio Barreda. Un saludo, querido amigo. Hoy estrenas mini sección. Sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos días Pepe y buenos días Manolo. ¿Listo? Sí. Pues prepárate los avíos de matar bicho. Cuando quiera. Escuchan ustedes El Estoque con el maestro Antonio Barreda Alcover. Una crónica de la faena política. Hoy en El Estoque recordamos el caso Saldaña. Hace 3 años, Antonio Saldaña, entonces concejal de Jerez de la Frontera por el Partido Popular, tuvo su comida maldita, el festín de Babet, el cáliz de la sangre de Cristo en forma amontillada en el Camino del Rocío, acompañado de papas con choco, carrillada, tomate aliñado y pescado. Su comida más cara, a la vuelta a casa, según informó la prensa, comenzó a producir daños en hasta 3 vehículos cuando trataba de estacionar. Después de las 6:25, agentes de la policía local se llevaron a Antonio Saldaña hasta la jefatura del Almendral, donde tras realizarse sendas pruebas de alcoholemia dieron 0,88 y 0,83, el triple de lo permitido. Se le tomó declaración y en torno a las 7:30 quedó en libertad con cargo, pendiente de juicio. Y entonces estalló la tormenta en el Partido Popular, todo el partido, y los entonces cazadistas, con Pepe Ortiz, exalcalde de Vejer, pedían su dimisión de todos sus cargos. Incluso llamó a la 1 de la mañana a Ana Mestre, entonces presidenta del PP de Cádiz, exigiendo su dimisión. Lo único que consiguieron es que dimitiera de portavoz del PP en la Diputación Provincial, conservando la portavocía del PP en el Ayuntamiento de Jerez. Tras el juicio celebrado, fue condenado a pagar 840 euros y 6 meses de retirada del carnet. Su premio hoy es ser diputado andaluz por el Partido Popular. Han escuchado ustedes El Estoque, la crónica de la faena política por el maestro Antonio Barreda Alcover. Bueno, pues ahí está El Estoque en versión reducida y vamos a la faena política con Manolo Gavira, portavoz parlamentario de Vox, que me pregunto, ¿cuántos kilómetros ha recorrido Manolo esta semana? Bueno, pues desde que estuvimos aquí la semana pasada, estuve en Granada lunes, martes estuve en Córdoba, miércoles estuve en Sevilla, jueves estuve en Madrid, viernes estuve mañana Jerez, tarde en el puerto, sábado haciendo provincia, el domingo familia, familia fundamental. Hoy he estado por la mañana en Diego, Baena, he terminado al mediodía Asaja, agricultor, ganadero, Córdoba. Y bueno, Córdoba no está cerca y en el coche, pues bueno, se tarda un poquito y he llegado justo para conectarme. Así que muchos kilómetros. Me pregunto, ¿no hay más nadie en Vox? Sí, claro que hay más compañeros, pero bueno, el portavoz del grupo pues tiene unas obligaciones adicionales. De hecho, normalmente los fines de semana, pues mis compañeros pues son quien me cubren, y está también Rodrigo, Blanca, Javi Cortés, por supuesto, presidente de Vox Sevilla, que este fin de semana pues también ha estado a cargo de la actualidad. Sobre todo porque bueno, hay que también compaginar lo que es el dar las declaraciones o dar la posición del partido. Este miércoles creo que la rueda en el Parlamento la da mi compañera Blanca Armario, también diputada por Cádiz, portavoz adjunta, y
Y bueno, a veces uno no puede estar en todos los sitios y nosotros tenemos las costumbres de que normalmente una vez al mes la rueda en el Parlamento la suele dar uno de los portavoces adjuntos, o Rodrigo o Blanca, o en este caso también Javier. Pero bueno, el caso es que un poco la cara más visible del partido en Andalucía pues soy yo en este caso y a mí es quien me corresponde pues estar conociendo de primera mano lo que son los problemas de los andaluces. Pues vamos con ello. Asunto puntero esta semana. ¿Asunto? Puntero. El más importante para ti. De esta semana, de estos días de hoy. Justo. Bueno, vamos a ver. Esta semana, para mí, el tema fundamental, no me voy a olvidar, no quiero cambiar el paso. La atención sanitaria es muy importante en Andalucía y el gobierno. Y ahora va a venir una época en la que la atención sanitaria, pues la presión va a bajar, porque en verano normalmente la presión en los centros de salud, pues normalmente suele atemperarse. El ridículo de lo de la educación, lo de a partir de las 12 de la mañana, si los padres tienen a bien pues darle la autorización a sus hijos para que se vayan a casa, a mí me parece de vergüenza. No sé para qué va el Parlamento de Andalucía cuando si se aprueban las leyes luego no se cumplen o no se ejecutan o el plazo para cumplimiento definitivo se dilata mucho en el tiempo y por supuesto el tema te voy a decir que va a ser el tema más grave que vamos a vivir los próximos meses, años. La sequía. Necesitamos más infraestructuras hídricas, necesitamos más que se aumente la capacidad de embalse, necesitamos que esas bolsas de riego trasladen y que tengan agua, porque esta mañana, hablando con la gente de la denominación de origen de Baena, la pregunta era fácilmente, bueno, la producción, ¿qué cae? Me dice, bueno, pues estamos al 30%. Y lo que se espera es, y antes hablaba Antonio del tema del aceite, 30%. Y ellos saben y ven y sufren como bueno, las ayudas que le dan al sector de los olivareros de Andalucía, pues se están reduciendo cuando se está incrementando, y creo que lo hablamos el otro día, las ayudas a Marruecos para que planten olivos, cómo se están reduciendo esas ayudas y sin embargo se está apoyando, y en este caso es el mismo destino, Marruecos, que se incremente lo que es la zona de regadío de Marruecos, y en España pues nos están esquilmando, nos están recortando las ayudas a lo que es el sector primario de Andalucía, que es el que da de comer a muchas familias, y sin embargo las ayudas a otros países siguen ahí. Para mí esos son los tres temas fundamentales, y que no es poco, salud, educación y por supuesto lo que es el sector primario. Pero sí, el otro día compré yo un bote de aceituna aquí en un hipermercado. Sevillana, ¿no? Marca conocida, una marca conocida de aceituna, de Utrera concretamente, y la producción venía de Egipto. Ya, pero... O sea, imaginaos hasta qué punto está el tema del aceite de oliva, porque si el 30% de producción, estamos ahora hablando del aceite de oliva, el precio que está, pues casi se va a triplicar el aceite de oliva debido a la escasez. Pero se va a triplicar el precio del oliva nacional. Sí, nacional. Y nosotros estamos y yo entiendo cómo está la inflación, cómo están subiendo los precios. Te dicen, no, se ha estancado, se va a estancar, pero la realidad es que los precios están disparados. Y bueno, cuando uno va a hacer la compra, a lo mejor en vez de comprar aceite de oliva virgen extra, pues a lo mejor comprar un aceite que viene de otro sitio, porque es más económico, porque yo lo entiendo. Entiendo que el andaluz, pues los salarios son más bajos que el resto de España, que tenemos las rentas más bajas de España y que busque la economía de su familia. Pero cuando nosotros no tengamos y no podamos subsistir, cuando esa soberanía alimentaria que nosotros defendemos no sea posible, los precios de los productos que vengan de fuera van a subir. Y esto que lo tengamos claro ahora. Nos vamos a cargar lo que es la agricultura, la ganadería, bueno, de la pesca ya ni hablamos también, y los precios es normal que suban ante esta situación en la que estamos, pero
pero lo que viene de fuera ahora será más barato, pero con el tiempo será más caro cuando ya nosotros no podamos subsistir con los productos propios nuestros. Y a esto Es muy preocupante. Y a esto se le une, Manolo, el que la gran parte de la producción de aceite, gran parte de la infraestructura del aceite esté en manos de empresas italianas que hicieron fuertes inversiones en Andalucía precisamente para eso, para posicionarse como número 1 en producción en Andalucía. O sea, que tenemos varios problemas graves con el aceite. Como sabéis, me pasé 3 años en el Ministerio de Agricultura y en los viajes que hicimos descubrí una cosa, que los italianos no tenían aceite de soja ni aceite de colza. ¿Sabes por qué? Porque era mezclado. Ya. Y eso está ocurriendo también, otra vez. Pero de verdad, a mí no me avergüenza decirlo, ¿eh? Yo no puedo entender cómo se están recortando las ayudas al campo y se está dando dinero, y lo he dicho antes, se le esté dando dinero a Marruecos para que plante olivos, 600.000 olivos. Es que esto no se puede, uno no se puede olvidar de este detalle. Y cuando van las administraciones y estoy pensando en ese discurso de fin de año de Moreno allí, o sea, se le está su Partido Popular en la Unión Europea, porque la von der Leyen, el Cinquevicio, toda esta gente son Partido Popular Europeo. O sea, se están dándole ayuda a terceros países que van a matar, destruir lo que es el sector primario de Andalucía. Pregunta en Almería, ¿no? Bueno, lo de Almería es que a mí la gente me dice, hombre, es que siempre das el mismo dato. Y digo, es que es verdad, tú pregúntale a uno de Almería, que tiene que soportar como exporta más Marruecos que Almería en España. En España, que no tiene nombre. Y esto, de verdad, Pepe y Antonio, esto es un plan. Y el plan es matar al campo andaluz, ¿eh? Que la gente lo tenga claro. Entre la sequía, cada vez que se está recortando más las ayudas al sector ganadero, al sector de la agricultura, a la pesca, pues, te están haciendo el campo cada vez más pequeño. Y al final acabarán a lo mejor recibiendo unas ayudas simplemente para subsistir, para que el día de mañana pues ya desaparezcan. Y este es el futuro del campo. Y a mí no me van a derrotar en el sentido de que yo cada vez que tengo oportunidad lo voy a decir. Esto es un plan, los agricultores, los ganaderos de Andalucía y de España lo saben, y ya llega el momento en el que ahora hay elecciones, después habrá elecciones generales, el año que viene habrá elecciones europeas y la gente tendrá que tener conciencia de que lo que pone en una urna, aunque sea en un ámbito local, influye. Y ya llega el momento en el que la gente tiene que ser consecuente y saber qué es lo que quiere y quién quiere que le gobierne. Y si la idea es que se carguen el campo, pues que sigan votando lo mismo. Porque lamentablemente cuando hablas con ellos, insisto, en Córdoba esta tarde, en Baena esta mañana, en Priego cuando te hablan, bueno, en Priego me estaban contando el sector textil, en Priego que tiene mucha relevancia también, como ahora está cayendo mucho por el tema de la importación de lo que viene de China también. Y estamos hablando de que es el modo de vida de esos pueblos de Andalucía y de esos pueblos de España. Y si no se ponen en defensa por todos nosotros, pues yo creo que estas políticas, estas agendas europeas y globalistas van a acabar con eso, con lo que es el modo de vida rural. Y después tengo que escuchar a los consejeros del gobierno de Moreno decir que van a traer gente de fuera. Bueno, Mira, un dato simplemente, nada más. Cuando yo estudiaba demografía, en los años 50, 60, la mitad de la provincia de Jaén perdió su población por la emigración. Luego, si se cargan el campo andaluz, agricultores, ganaderos, y además eso incide directamente en los jornaleros andaluces, que no van a tener cosechas que recoger y que van a tener que emigrar, pues imaginaros el déficit demográfico que vamos a tener, porque en la costa no cabe todo el mundo. Que la población generalmente ellos le han dado primacidad a la costa y sobre todo a la hostelería, al tema del turismo. Que han apostado todos los huevos en la misma cesta. Pero hay que comer. Sí. Antonio, un consejo y una petición a nuestro parlamentario portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz. El olivar de montaña, muy importante en la provincia de Cádiz. Va a experimentar un descenso de producción brutal. Sí,
Y otra cosa, Ujú. vamos a escuchar a una compañera suya en el Senado, porque de Marruecos o por Marruecos pasan muchas cosas. Y hay gente que pasa y cruza el estrecho. Vamos a ello. Es el Senado y es una compañera suya de partido. Ujú. Senadora Merelo Palomares. Señor ministro, como siempre, ustedes vienen con el discurso aprendido: xenofobia, derechos humanos, peligro y retroceso. Pero no les pedimos que nos insulten, sino que nos respondan a cuestiones muy concretas, porque lo único que ven los españoles es que ustedes siguen sin proteger nuestras fronteras, que en España se puede entrar atacando a la policía, mientras que el Gobierno mira para otro lado, y que la única forma de contener la entrada de ilegales por la frontera sur es rendirse a Marruecos, cambiar de posición respecto al Sáhara y aguantar a que el país vecino reivindique las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla como suyas. Pero si Marruecos se enfada, pues nos envía otra invasión migratoria. Señor ministro, su Gobierno está empeñado en que vengan extranjeros a trabajar a España. Sí, pero legales. Porque tenemos casi 3 millones de parados en España, porque tenemos una tasa récord de fijos discontinuos y porque tenemos un Gobierno esperando a que pasen las elecciones para darnos los datos reales de parados. ¿Qué razón hay para no dar esa información? Señor ministro, la violencia no deja de crecer en nuestros barrios. Explíquenos por qué las detenciones e investigaciones relativas a extranjeros han aumentado desde que ustedes están en el Gobierno. Y explíquenos también por qué tenemos acceso a los datos por nacionalidad en lo que se refiere a detenidos e investigados, pero no los tenemos en lo relativo a hechos esclarecidos. Señor ministro, ¿por qué no protegen las fronteras con todos los medios a su alcance? Y como consecuencia de su inacción, nuestros niños, que antes eran dueños de las calles y pasaban las tardes enteras jugando en estas, ahora no pueden hacerlo. Porque, señorías, si ustedes abren las puertas para que cualquiera entre en nuestra casa, cuando vienen y comprueban que no tenemos nada que ofrecerles y que tienen que pagar una deuda a las mafias que han traficado con ellos, el paso siguiente es buscarse la vida de la peor manera posible: prostitución, delincuencia y comercio ilegal. Y cuando quienes entran tienen una cultura incompatible con la nuestra, ustedes ponen en peligro la seguridad de las mujeres y también ponen en peligro la seguridad de los cristianos, como pasó en Algeciras, donde el terrorista que asesinó a un capellán con un machete, señorías, se encontraba ilegalmente en España desde 2019. Era un inmigrante marroquí y con orden de expulsión desde 2022. Y ustedes nos dicen que su devolución no podía ser inmediata según el Estado de Derecho. Y desde Vox le preguntamos, ¿dónde está el Estado de Derecho para el capellán asesinado y para su familia? Mire, la semana pasada mis compañeros de partido y yo hemos sido agredidos por una persona detenida en 2015 Bueno, por yo sus creo que antecedentes yihadistas. Y nos preguntamos... Quedaría también la agresión que pasó en Marinaleda, ¿no? Comentarla. Pero esto es muy importante. El sacristán, la historia de Marruecos, lo sucedió en Algeciras. Esto le toca de lleno el corazón a todos los que estamos sentados ahora mismo aquí y ha sido motivo de atención muy expresa por parte de Manolo, ¿verdad? Sí, sí. Yo, sobre todo, bueno, a mí los calificativos porque, bueno, yo, como todos sabéis, de Cádiz a Algeciras hay una hora mal contada y yo estuve allí el día después, a las pocas horas. O sea, esto pasa por la tarde-noche y yo estaba allí a primera hora de la mañana. Y fui muy atacado, bueno, muy insultado, esto que ha dicho mi compañera, ¿no? Esto de xenofobia y todas estas historias. Pero luego tienes que hablar con la gente de Algeciras. Y claro, después de estos discursos que dan los políticos tradicionales, a los pocos días sale el alcalde de Algeciras y replica gran parte del discurso que dimos nosotros, en el sentido de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Algeciras están abandonadas. Y reclamamos eso que decimos mucho, y hace pocas semanas se aprobó una proposición no de ley que no vale absolutamente para nada, salvo que el Gobierno de España le meta mano, que es la zona de especial singularidad, para que no solo la Fuerza de Cuerpo de Seguridad tenga los medios humanos necesarios para allí poder combatir lo que está sucediendo, sino también los medios materiales. Lo que sucedió en Algeciras fue muy grave y la gente de Algeciras te lo dice. Tenemos miedo. Es que te lo dicen. A mí nadie me podrá decir que yo no escuché decirlo.
Yolanda también ha dicho muchas cuestiones que conviene tener presente. Fijaros, hace pocas semanas falleció una temporera marroquí que venía a España a trabajar a lo que es la fresa, ¿no? La zona de Huelva. Evidentemente, además desde Vox también pues dimos las condolencias a los familiares y a los amigos, porque son personas que vienen a trabajar de fuera con unas condiciones, digamos, ordenadas, legales, regularizadas. Nosotros contra la gente que viene a trabajar y tiene su contrato de origen y viene con sus condiciones, como vienen estas mujeres de Marruecos, nosotros evidentemente solo le podemos dar las gracias. Podríamos hablar también de por qué tenemos tantos, 3 millones de parados en España. Andalucía es la región con más paro que tiene, 750.000, por mucho que Moreno ahora, y lo digo porque mañana, no pasado, el miércoles va a haber una comparecencia donde el gobierno de Andalucía se va a poner la medalla del tema del cómo está bajando el desempleo en Andalucía, cuando no sabemos siquiera los datos reales del empleo. Ojo, que hay mucho parado encubierto, los fijos discontinuos. Yo te lo digo porque yo tengo un hijo que tiene 22 años, que está estudiando una oposición y trabaja de fijo discontinuo. Y hay meses que no trabaja y hay meses que trabaja, pero no computa como parado los meses que no trabaja. Esos datos los tendremos que conocer. Y te dicen que son 500.000 de españoles los que se encuentran en esa situación. Yo quiero saber también cuántos son esos andaluces. ¿Cuántos son andaluces que se encuentran en esa situación? Ha dicho Yolanda también el tema de las culturas, son culturas incompatibles con la nuestra. Y hablamos de la concepción que tienen estas personas de lo que es, de lo que son las mujeres. Y ahí está la religión islámica. Yo no voy a entrar ahora a hacer un análisis religioso de lo que dice o de lo que defienden este tipo de religiones, pero están ahí y todos lo vemos. También tiene parte de razón o gran parte de razón Yolanda cuando dice eso. Estamos hablando de que ese yihadista islamista que asesinó al sacristán estaba en España con una orden de expulsión. ¿Por qué no se cumplió la orden de expulsión? Es la pregunta. ¿Por qué pasó por Gibraltar y en 6 días estaba fuera de Gibraltar y en España tenía esa orden de expulsión y se tiró tanto tiempo? ¿Por qué en España las solicitudes de asilo se hacen en fraude? Para todo el que venga de afuera entre en España sin tener esas condiciones de asilo que marca la ley. Estas son preguntas que la gente tiene que responder. Y también tendremos que saber esas ayudas que llegan de esas personas que llegan a España y con un periodo de tiempo se pueden empadronar en incluso en un banco de una plaza de un pueblo, porque hay casos así, y enseguida acceden a las ayudas. Y estamos hablando de por qué en España se habla mucho de hay que reformar las pensiones, oiga, también podríamos mirar por cada céntimo de euro que nos gastamos y ser consecuente con lo que estamos diciendo. Y Vox lo único que dice es que defendamos primero a nuestra gente. Y si esa gente que viene de fuera a trabajar lo hace de una manera legal, ordenada y regularizada, no vamos a tener ningún tipo de problema. Podríamos entrar a valorar también esas personas que se encuentran paradas y no quieren acceder al mercado laboral. Pero esa es otra historia. Pero también es una de las derivadas y una de las aristas de esta cuestión. Es decir... Damos un salto, sí, no de la rana, sino del sapo, que te va a caer encima y que viene de Chiclana, en concreto. El caso de Chiclana. Así que... También hay que, recuérdalo, la intervención de la consejera sobre la climatización. Pero eso es la perla cultivada al final. Anuncia que votará el actual alcalde José María Arba. ¿Lo leemos, Antonio? ¿Nos explica un poco la historia, Antonio? Sí, le pongo por aquí para que se lea bien, ¿no? Lo que es esto, el trozo del texto, que dice que iba hasta hace poco de número 7 en la lista de su formación y que ahora pide el voto para el PSOE. En una nota, Torres era militante de Vox hace 4 años
y hasta ahí va la lista electoral para el 28M, porque el candidato de Chiclana, Manuel Benia, quiso contar con él. Y que, por lo visto, por lo que yo estoy entendiendo, no va en la lista, que él, en el puesto que él consideraba que era ajustado a él en la lista, y por eso pues ha cogido este agarre y este cabreo y ahora va a votar PSOE, ¿no? Yo no entiendo, vamos, porque yo entiendo que la lealtad debe de estar por encima de todo, ¿no? Y si yo soy leal a un partido al que pertenezco y que he estado en una lista y voy a estar en una lista, yo tengo que ser consecuente y no todo el mundo cabe en las listas, digo yo, ¿no? Pero yo no voy ahora a decir que Vox es un partido inmaculado en el sentido de que no nos equivocamos con las personas que metemos en las listas, porque yo no acostumbro a mentir. Y nos pasó sobre todo también en las elecciones municipales de 2019. A veces, pues, sobre todo en nuestro caso, después de las elecciones de Andalucía de diciembre de 2018, nosotros se acercó mucha gente buscando entrar, medrar, subir, tener un cargo político. Y nos pasó porque ¿Un sueldo? bueno, ¿Un sueldo quizás? ¿Un sueldo? Sí, bueno, un sueldo también y no buscando sobre todo eso, pero ¿qué ocurre? Que en el momento en el que no pueden acceder a esos puestos, pues enseguida pues llegan los enfados, llegan lo que todo el mundo entiende que es lo que es la condición humana de este tipo de personas, y lo que hacen es pues amenazar o me pones en el puesto que yo creo que considero y que me merezco, o te lío un escándalo y salgo en los medios, que es lo que le ha pasado a este hombre. Al parecer yo no he visto la noticia entera, pero sí he escuchado que al parecer él pensaba que se merecía ir en un puesto superior al que iba. Bueno, pues ha decidido irse de la lista. Me parece genial. El comité provincial arreglaremos ese problema, sustituiremos a esa persona por otra que seguramente no tendrá estos deseos de tener un sueldo político y ya está. Son cuestiones, de verdad que son cuestiones que pasan en todos los partidos, pero en Vox siempre se le da mucha resonancia. Y fíjate que al parecer pues este hombre, pues después de que se sale de Vox o que no quiere estar en la lista de Vox, ya reclama el voto directamente para el Partido Socialista. O sea que de ideología o de valores de un partido u otro, pues tiene cero. Yo no recomendaría nunca el voto al Partido Socialista, con sinceridad, en ninguna zona de Andalucía ni en ninguna zona de España. Pero bueno, oye, que como decía Joselito el Gallo, es gente para todos. Y a nosotros nos ha tocado este y nos tocarán muchos otros, como a todos los partidos, ¿eh? De verdad, lo único que se trata ahora es de corregir en lo que ha sucedido y bueno, entender que nos ha pasado esto, como a otros le pasan otras cuestiones, la verdad. Yo no le doy especial importancia al tema de lo de Chiclana porque se ve la ambición personal de una persona y ya está. Os dejamos el asunto porque acabo de ver un cartelito que pone: se busca personas para ayudar a conciliar la vida familiar cuando suben las temperaturas en los colegios. ¿Preparado, Antonio? Sí. ¿Tenemos la consejera? Sí, hombre. ¿Quién concilia? ¿Cómo se concilia a las 12 los niños en la calle? ¿Y los padres? No es lo mismo estudiar al lado del mar que estudiar en la sierra o en plena interior de Andalucía, ¿no? No es lo mismo. Entonces, claro, todo eso está estudiado. Por eso, en esta primera fase de bioclimatización se han elegido esos 430 centros. Y me dice que nos queda, usted me ha dicho muchísimo, ¿no? Mucho. Pues tenemos prácticamente 4.500 centros educativos públicos entre primaria y secundaria. Imagínese lo que nos queda. Pero claro, si nunca se empieza, nunca se termina. Por tanto, lo importante es que este Gobierno ha apostado por la bioclimatización de los centros educativos. Ya hemos empezado y esto no tiene vuelta atrás. Ya vamos avanzando. Y poquito a poco lo iremos consiguiendo. Es muy difícil, ¿verdad? En 4 o 5 años no es lo mismo estudiar. Bueno, vamos a dejarlo ahí. 4 o 5 años, Manolo. La verdad es que no es la... Bueno, voy a decir que no ha estado muy acertada la consejera, porque hasta en el tono
hasta en el tono que ha utilizado, de verdad, parece que nos toman por tontos. Y ya no es la primera vez. Este Partido Popular yo creo que se le ha subido a la cabeza la mayoría absoluta, esa mayoría que tiene en el Parlamento de Andalucía, y nos toman por tontos. Y se creen que ellos son muy listos y el resto somos tontos. Y no es así. Después dice que este gobierno ha apostado por la climatización. Verá usted, en la anterior legislatura, por unanimidad de todos los grupos, se aprobó esa ley. La ley de bioclimatización de las aulas, las clases, los niños, los coles. ¿Para qué? Porque en Andalucía hace calor y hay sitios donde, bueno, los niños van en barracones. Tienen clases en barracones. Y esto es lo que sucede en la realidad de Andalucía. Dice, no, es que hemos empezado por un colegio y vamos a tardar 4 o 5 años. Bueno, esto a mí me parece evidentemente que no puede resolverse el problema en un año, pero lo que tienes que hacer es ponerlo en práctica. Y lo que está haciendo el gobierno de Andalucía es lo de siempre. Es lo de siempre. El jugar con los andaluces cuando hacen estas afirmaciones y estas aseveraciones. Y no miden las consecuencias. Y lo ha dicho antes Antonio. Bueno, y los padres que no puedan recoger sus hijos a las 12 de la mañana, esos niños pasan calor en Andalucía. Tenemos niños que pasan calor y niños que no. Padres que pueden recogerlo y padres que no. Padres que concilien y padres que no. ¿Las horas se van a recuperar en el colegio o estas horas se pierden? ¿Se va a extender el calendario escolar para esos niños que esas clases las dejan porque hace calor en Andalucía en estos meses? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque estas son las cosas que tienen que aclarar. Pero esto no lo hace, ¿no? Vamos a tardar 4 o 5 años en que todas las clases, todas las aulas de Andalucía tengan las condiciones climáticas oportunas. Pues verá usted, dótelo presupuestariamente también, pero es que tampoco lo hacen. Lo siguiente no es una crítica, lo siguiente no es una crítica a los medios de comunicación y menos a la ABC, donde tenemos muy buenos amigos, pero este titular, Antonio, me ha dejado en shock, que diría la consejera, en shock. Como diría mi padre, patidifuso. Porque yo creo que el gobierno andaluz tiene que ejecutar los presupuestos que ha ejecutado en condiciones, con eficacia, con eficiencia y como se dice ahora, ¿no? Con resiliencia. Entonces, ahí está claro que ha tenido 3 años, no 1 ni 2, sino 3 años para adaptar los presupuestos, las obras. Tiene el ente de infraestructuras educativas, que es el que se encarga de todo este tipo de cosas, que ha hecho, a qué se dedica este ente educativo, porque que yo mal recuerde, quien está allí dirigiendo aquello era alguien de Ciudadanos, que se ha quedado con el Partido Popular. Entonces, en el debe mucho, porque de 4.000 y pico, 4.500 centros educativos, ha dicho, pues solamente han climatizado, no llega ni casi el 10%, ¿no? O sea que queda el 90% pendiente. En 4 años, ¿eh? En 4 años, 4 años. Eso. Bueno, bueno, si quieres, hagámoslo digamos en 2 años. Vamos a hacer la cuenta favorable al gobierno. En 2 años, el 10%. Bueno, pues ¿cuántos quedan para que llegue al 100%? Si en 2 años, cada 2 años el 10%, pues bueno, pues 20 años, ¿no? Es que esto no es lo que es la ley de bioclimatización de los centros educativos en Andalucía. Y el gobierno de Moreno tiene ya que empezar a tomar en serio a lo que es los andaluces. Y a veces la propaganda no le va a llegar. Y lo del ABC, que lo he leído esta mañana del Ministerio, es la prueba de que el gobierno de Andalucía no hace lo que tiene que hacer. Esa noticia lo que viene es a exonerar al gobierno de Moreno de toda su responsabilidad. Y escucharemos también que los socialistas en su época también lo propusieron, etcétera, etcétera. Cuando lo cierto y verdad es que este gobierno tiene que cumplir una ley y de momento el 10% en 3 años, 4 años. Yo he puesto el ejemplo solo con 2. Pero ya es hora de que tomen en serio lo que es las condiciones climáticas de los niños en Andalucía, porque, insisto, hace mucho calor. Y el gobierno no le da la respuesta que se merecen los padres. Y en la educación de nuestros hijos no puede depender del clima. No puede. Y ya está. Y lo que tiene que hacer es ser consecuente y aplicar esa ley y aplicarla cuanto antes y dotarle de los recursos oportunos para que esto suceda. Y cuanto antes. Hemos superado Antonio, Pepe, un segundo nada más. Tiene un problema grave en educación y en sanidad. Sí. Bueno, los 2 temas, ¿no? Sí.
Que presumen de gestión, pero su gestión no es buena, ¿eh? Yo insisto, yo no tengo ningún problema en reconocer mi posición en este sentido. El Partido Popular presume de gestión y la atención sanitaria en Andalucía no la gestiona bien. Y mira que hay recursos, porque se ha incrementado, y eso es innegable, los recursos que se ha puesto digamos, en lo que es la atención sanitaria de los andaluces, pero si se ponen los millones y no se dan soluciones y las listas de espera siguen incrementándose, pues uno se pregunta, oiga, ¿dónde está el dinero? Porque esa es la pregunta que viene después. Si se ponen recursos para la atención sanitaria que dice el gobierno de Andalucía, ¿por qué no estamos mejor? Y si nos gastamos más, ¿dónde están los recursos? Yo creo que la gestión está dejando mucho que desear, y esto es de lo que siempre presume el Partido Popular, de la gestión. Pues mire usted, su gestión no es la que necesitan. Su gestión, lo que está haciendo ustedes, no es la que requieren los andaluces. Los andaluces necesitan mejor gestión y el gobierno de Andalucía no gestiona bien. Pero ni la educación ni la atención sanitaria, y podríamos seguir con otras materias, ¿eh? Porque es que se salvan en muy pocas, por no decir en ninguna. Bueno, aquí no se encienden lucecitas rojas para decir, ha terminado usted su turno de intervención, pero nos hemos cedido 6 minutos y es poco tiempo para lo que hemos contado porque es de mucha importancia, pero yo quisiera brindarle el último minuto para que haga una reflexión en un minuto, querido parlamentario, por favor, sobre lo que quiera. Bueno, y la voy a enlazar evidentemente con lo que he dicho. El gobierno de Andalucía viene prometiendo como si Andalucía fuese, y creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, como si Andalucía fuese una región rica, próspera, de oportunidades, y no lo es. Ni se van a venir gente de fuera por la atención sanitaria que tenemos nosotros, ni por la educación, ni por la climatización de nuestras aulas, ni por estas infraestructuras, ni por nuestros pantanos, ni por nuestros embalses, ni por nuestros pantanos. Estamos hablando, en definitiva, de que la realidad de Andalucía no es la que nos vende el gobierno. La realidad de Andalucía, la de pie de calle, la que tenemos, la que vivimos los andaluces cada día, no se corresponde con esta realidad paralela o este mundo de Disney World que nos quiere vender el señor Moreno Bonilla. Y Andalucía requiere un gobierno que tome decisiones importantes, decisiones valientes y decisiones difíciles también. Pero este gobierno a lo que se dedica es a la propaganda, al marketing, a la manipulación de algunos medios de información, y ahí está esa noticia de esta mañana del gobierno, o que hace alusión al gobierno de España relacionado con esta materia de la educación, que lo que vienen es a confundir a los andaluces. Pero luego, cuando van al centro de salud o cuando tienen que recoger a los niños a las 12 de la mañana, pues es cuando llegan las realidades. Y te hablan del empleo que está creciendo, pero luego los datos son ficticios. Y todo es así. Y le han puesto y le han fiado todo lo que es el turismo en esta bendita tierra, pero Andalucía tiene muchas oportunidades, y este gobierno me da a mí que lo que va a seguir es una línea continuista del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores también, y no va a implementar las medidas que Andalucía, a nuestro juicio, requiere. Y le damos las gracias al presidente porque nos ha dado los 3 temas del verano: sequía, educación y sanidad. Sanidad. Bueno, Antonio. Bien, pues ¿no? Nada, muy bien. Y además, contestando a todos, sin esconderse de nada. Y yo creo que el marchamo que le ponen a este partido es un partido democrático, es legal, tiene representación parlamentaria, y no entiendo eso de que muchos le tildan de extrema derecha o de derecha extrema. Yo, la verdad, a mí me asombra cómo se intenta denostar al otro que no soy yo. El propio PP, muchos del PP tachan de extrema derecha a Vox, cuando es un partido político legalizado, centrado. De verdad, yo esos marchamos no lo entiendo ni lo entenderé nunca. Muchas gracias, querido Manolo. Hasta dentro de una semana, otra vez. Cuidado con la carretera, que está complicada. Y gracias por tu libertad a la hora de expresarte, porque lo has hecho tranquilo. Y hemos hablado de todos los temas que has querido y algunos que nos estás esperando, seguramente, ¿no? Sí, bueno, yo lo que os agradezco, fíjate que la semana pasada, la primera vez, yo siempre decía, bueno, voy a ver cuánto duro, cuánto me dejan hablar con libertad, porque a medida que esto vayan pasando semanas, vamos a ir tocando muchos temas,
Y la gente de Andalucía, los andaluces van a conocer lo que es de verdad esta tierra. Y van a tener información, van a tener datos, van a tener conocimiento, van a saber lo que está pasando. Y cuando esto sea de conocimiento de todos los andaluces, yo creo que se nos va a quitar la venda de los ojos. Y a mí me gustaría, de verdad, me gustaría, si fuese posible, hablar de lo que es el sector primario en Andalucía. De verdad, porque no todo el mundo vive en Málaga, en las playas, no todo el mundo vive en las ciudades, las capitales de provincia. En Andalucía hay muchísimos pueblos, hay más pueblos que ciudades y gente que vive de lo que es el campo. Y la semana pasada hablamos de los alcornocales, donde voy a estar mañana otra vez. La gente de los campos vive de la agricultura, de las frutas, de la hortaliza, vive de la ganadería, de la carne y el gobierno de España va a hacer una nueva campaña para penalizarles nuevamente. Yo creo que son temas que la gente a lo mejor piensa que no le toca de cerca a los que viven en las ciudades, pero la gente que vive en el campo vive de eso. Y lo ha dicho Antonio anteriormente. Veréis, si matan al campo, ¿quién va a querer vivir allí? No va a hacer falta agua, no va a hacer falta presa, no va a hacer falta pantano, es que no va a hacer falta infraestructura, no va a hacer falta colegios en esos sitios, porque nadie va a querer vivir en un sitio así, en un sitio sin oportunidades. Por eso es importante que alguna vez toquemos el tema del sector primario, porque no solo estamos hablando de campo, estamos hablando de campo, de comida, de energía, estamos hablando de muchas cuestiones. Y yo creo que se merece un monotema. Sorpresa, querido amigo. Ya está el programa en marcha, se llama Economía Real y se pone en marcha dentro de una semana y la semana que viene se pone en marcha otro que se llama Servidores Públicos. Así que dos Muy temas, dos programas. Muy bien. Y hoy en Andalucía, eso lo aprendí hace muchos años, que no hay derechas ni izquierdas, hay razones. Y andaluces, que lo que necesitan son mejores condiciones de vida. Ahora sí, un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.